Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este tercer concierto en familia que organiza la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Torrevieja. Hay que agradecerles que una vez más vuelvan a confiar en la Orquesta Sinfónica de Torrevieja y para esta ocasión en concreto también se cuenta con la teatralización de la Escuela de Teatro La Cueva de Melpomene. Aprovechando la ocasión, vamos a saludar al concejal de Educación, don Ricardo Recuero, también a la presidenta de la Orquesta Sinfónica de Torrevieja, doña Mamen Mateo, y al director de la Escuela de Teatro de la Cueva de Melpomene, Pedro Alvaradejo. Y bueno, pues nos disponemos ya a comenzar con este tercer concierto en familia, pero antes de comenzar, tenemos que darle la bienvenida a alguien porque me parece que falta una pieza importante para poder comenzar con ese concierto. ¿Cuál creéis que es? ¿Es aquí? ¿Quién nos falta aquí en el escenario? El director. Correcto, pues no sé. No está por aquí. Voy a buscarlo, no sé. ¿Qué me dicen que no está? ¿Vosotros sabéis tocar sin director? A ver, tiene que estar cerca. El director se llama José Francisco Sánchez. ¿Podríamos gritar entre todos su nombre a ver si apareciera por algún sitio? A ver, 1, 2, 3. José Francisco Sánchez. Muy bien. Adelante, hombre. Pues bien, vamos a contaros hoy una historia muy interesante y muy bonita que se trata del cuento de Pedro y el Lobo, una fábula musical del pasado siglo, donde los personajes están representados por diversos instrumentos de la orquesta que ya tenemos aquí ubicada. Así que, si os parece, a ver si nos ayudáis y vamos a ir descifrando cuál es cada uno de esos instrumentos. En primer lugar, tenemos a un pajarito ligero y delicado, de plumas como la seda. ¿Qué instrumento pensáis que podría representarlo? La flauta. La flauta, maestro. ¿Lo han sabido? Pues la flauta, así es. Muy simpático nuestro pajarito. Bueno, pues además también tenemos otro personaje. Se trata de un pato, un poco patoso, eso sí, de pico ancho y palmípedos pies. ¿Qué instrumento podría ser este pato? Oye, qué público tenemos, ¿eh? Fabuloso. Exacto, es el oboe. Nos ha dejado el escenario lleno de plumas. Hay que ver. También tenemos más personajes en este cuento. El siguiente es un gatito. Suave, pero voraz y vanidoso. ¿Cuál podría ser su instrumento? ¿Cuál?
El clarinete, exacto, es el clarinete. El gatito está representado por el clarinete. Pues ahí teníamos ese gatito y ahora llegamos al punto en el que tenemos que presentaros al abuelo. Un sabio y viejo abuelo que, eso sí, es un poco cascarrabias, pero que siempre, continuamente, está preocupado por Pedro. ¿Cuál podría ser ese instrumento que lo represente? Bueno, qué público tenemos, fabuloso. Un 10 para ellos, ¿verdad, maestro? Es el fagot, correcto. Ahí teníamos a nuestro abuelo. Bueno, y atención, porque llegamos a un punto delicado de los personajes, de la presentación de los personajes de nuestro cuento. Tenemos un lobo, también como propiamente dice el título, un lobo de afilados dientes y enormes garras. ¿Cuál sería su instrumento? ¿Qué piensan? Las trompas, porque tenemos 3 trompas en esta ocasión. Cuidado que llega el lobo. Este lobo da mucho miedo. Veremos a ver si no nos la lía en el cuento, Vamos a por otro de los personajes. En este caso hablamos de el cazador, que siempre va rastreando el bosque y disparando su escopeta. ¿No ves pista, maestro? ¿No ves pistas? ¿Cuál sería su instrumento? ¿Qué pensáis? El tambor. Casi, pero no. No, pero también hay otros. Los timbales, correcto. Los timbales y el bombo es el cazador de nuestro cuento. Qué barbaridad, cómo suena este cazador. Y bueno, nos falta un personaje, solo nos falta uno.
¿Cuál sería? ¿Cuál pensáis que era? Pedro, exactamente, Pedro. Es el último de nuestros personajes y el protagonista de nuestra historia, el más importante de todos. Y además, el héroe de nuestra historia. Y como es tan importante, ¿qué instrumentos pensáis que lo podría representar? El violín, sí, el violín, pero alguno más también, ¿eh? Bueno, pues sí. Es los violines, las violas, los violonchelos y el contrabajo. Toda la sección de cuerda de nuestra orquesta representa a Pedro. Y bueno, una vez que ya conocemos a todos nuestros personajes y les hemos colocado su instrumento, yo creo que es el momento de que comencemos ya a contaros esta historia, este cuento sinfónico de Pedro y el Lobo. Y dice así: una hermosa mañana, nuestro amigo Pedro abrió la puerta de su casa y salió a la verde y extensa pradera. Revoloteando por aquella pradera, había un pajarillo, amigo de Pedro. «Por aquí todo está tranquilo», le dijo gorgojeando alegremente. Entonces apareció un pato contoneándose feliz porque Pedro había dejado abierta la puerta del jardín y aprovechó la ocasión para darse un baño en un estanque que había en medio del prado.
bajó volando suavemente hasta posarse muy cerca de él y le dijo alzando sus alas: Pero, ¿qué clase de pájaro eres tú, que no sabes volar? A lo que el pato, riendo, le respondió: ¿Y qué clase de pájaro eres tú, que no sabes nadar ni bucear? Y se zambulló en el estanque. Discutieron y discutieron mientras el pato nadaba en el estanque y el pajarillo revoloteaba alrededor de él. Entonces algo atrajo la atención de Pedro. Era un gato que se acercaba sigiloso y acechante. El gato pensaba: el pajarillo está muy distraído discutiendo, me lo voy a merendar. Y moviendo muy despacio sus patas, de terciopelo, se fue acercando. Gritó Pedro. El pajarillo voló inmediatamente hasta lo alto del árbol. Y mientras, el pato enojado graznaba al gato desde el centro del estanque. El gato daba vueltas y vueltas alrededor del árbol y pensaba: ¿valdrá la pena subir tan alto? Cuando llegue, el pajarillo ya se me habrá escapado volando. De repente apareció el abuelo de Pedro, que estaba muy enfadado porque Pedro se había adentrado en el prado y dirigiéndose a él le dijo: Este es un lugar muy peligroso. ¿Qué harías si saliera un lobo del bosque? Pero Pedro no hizo caso de las palabras de su abuelo y le respondió que los niños mayores como él no le tienen miedo a los lobos.
El abuelo cogió a Pedro de la mano, se lo llevó a la casa y cerró la puerta del jardín. En cuanto Pedro y su abuelo se fueron, apareció desde la oscuridad del bosque un gran lobo negro. Cuando el gato vio al lobo, de un salto subió a lo alto del árbol. Y el pato salió graznando muy asustado y desesperado del estanque. Pero todos sus esfuerzos fueron inútiles, porque el lobo corría más deprisa que él. Se le acercaba cada vez más y más y más, hasta que lo atrapó y se lo zampó de un bocado. Y bien, vamos a recapitular. Veamos cómo estaban las cosas. Por un lado tenemos al gato acurrucado en una rama del árbol. El pajarillo se posaba sobre otra de las ramas. Pero no demasiado cerca del gato.
El lobo, cuando terminó de hacer la digestión, comenzó a dar vueltas y vueltas alrededor del árbol, mirando a los dos con ojos glotones. Mientras tanto, Pedro, que no tenía ningún miedo, observaba todo lo que sucedía desde la ventana de su casa con mucha atención. Armado de valor, cogió una cuerda muy fuerte y cruzó el prado rápidamente hasta llegar al árbol donde estaba el lobo merodeando. Con mucha habilidad, Pedro saltó y se agarró en una de las ramas del árbol. Con mucha fuerza y algo de destreza, consiguió subirse encima de ella. Y se quedó escondido en lo alto del árbol. Entonces Pedro le dijo al pajarillo: lánzate hacia el lobo y revolotea alrededor de su cabeza, pero ten cuidado que no te coja. El pajarillo al volar casi le rozaba con sus alas el hocico al lobo, que daba grandes saltos y dentelladas intentando devorarlo. Cómo se burlaba el pajarillo del lobo y cómo se desesperaba este por intentar atraparlo. Pero el pajarillo volaba con tanta agilidad que los esfuerzos del lobo eran completamente inútiles. Mientras el pajarillo entretenía al lobo, Pedro había hecho una lazada con la cuerda y la dejó caer lentamente. Entonces, cuando el pajarillo se acercó, el lobo cayó en la trampa sin darse ni cuenta, y Pedro tiró de la cuerda con todas sus fuerzas y atrapó al lobo.
verse atrapado, empezó a dar grandes tirones para intentar liberarse. Ahí fue cuando Pedro ató el otro extremo de la cuerda a la rama del árbol. Y de esta manera, cuanto más tiraba el lobo, más se le ataba el lazo de la cuerda. Fue entonces cuando salió el cazador del bosque. Que seguía las huellas del lobo y disparaba su escopeta. ¡No dispares!, gritó Pedro. El pajarillo y yo ya hemos atrapado al lobo. Ahora necesitamos que nos ayudes a llevarlo al zoo. Y ahora, prestad mucha atención. Comienza la marcha triunfal. Delante iba Pedro.
Le seguía el cazador, llevando al lobo apresado. El gato bajó del árbol para cerrar la marcha junto al abuelo. Y el abuelo decía: Sí, muy bien, pero ¿qué hubiera pasado si Pedro no llega a atrapar al lobo? Y por encima de ellos iba volando el pajarillo trinando alegremente. ¡Mirad qué valientes somos Pedro y yo! ¡Hemos atrapado al lobo! Y ahora, si prestáis mucha atención, oiréis al pato graznando dentro de la barriga del lobo, ya que éste con las prisas se lo había tragado entero y estaba vivo.
esta representación del cuento sinfónico de Pedro y el Lobo. Ahora los personajes del cuento, el director, un servidor, vamos a estar en el hall por si algún niño o alguna familia quiere hacerse una fotografía con los personajes del cuento, lo va a poder hacer ahora en un momentito allí en el hall. Muchísimas gracias a todos.